Saludos suscriptores, ¿cómo está? Espero que bien, bastante bien. Hoy haré una segunda parte entre el Batman de Arkham vs. y el universo de Resident Evil. Si bien no solamente voy a hablar de Batman, sino hablaré sobre otros personajes de universo de Arkham, y tal vez haga otra parte, pero me tardaré en hacerlo. Espero que disfrute mucho este video. ¿Qué pasa si Batman de el Arkhamverso lucha contra la corporación Umbrella Corporation? Si Batman de el Arkhamverso se enfrentara a la corporación Umbrella de la serie Resident Evil, sin duda sería una batalla épica y desafiante. Así es como podría desarrollarse. Número 1. Investigando el brote. The Umbrella Corporation es conocida por su creación del virus T, que causa brotes de zombies. Batman probablemente se enteraría de esta nueva amenaza y comenzaría a investigar los misteriosos sucesos en Gotham City. Número 2. Rastreando la fuente. A medida que el Caballero Oscuro profundiza, descubriría que la Corporación Paraguas es responsable del brote. Podría descubrir sus laboratorios secretos escondidos debajo de la ciudad y encontrar pistas que los vinculen con el virus T. Número 3. Enfrentando a los agentes de Umbrella, Batman se enfrentaría a varios adversarios peligrosos, como soldados biológicamente mejorados, criaturas mutadas e incluso algunos personajes icónicos de Resident Evil como Albert Wesker o Nemesis. Sus habilidades de combate y habilidades de detective se pondrían a prueba a medida que las enfrenta una por una. Número 4. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, Batman analizaría el virus T y trabajaría en el desarrollo de una contramedida o antídoto para ayudar a proteger a Gotham de ser invadida por zombies. Lucius Fox podría ayudarlo a crear equipos especializados para hacer frente a las amenazas biológicas. Número 5. Desentrañando la conspiración. A medida que Batman profundiza en la investigación, descubrirá las profundidades de los planes malvados de Umbrella, que pueden implicar no solo infectar a Gotham, sino también tener la intención de usar el caos para promover su propia agenda siniestra. Número 6. Infiltración en la fortaleza de Umbrella. Batman, conocido por su sigilo y habilidades tácticas, probablemente planearía una misión audaz para infiltrarse en una de las instalaciones principales de Umbrella. Esta sería una operación peligrosa y de alto riesgo, que le obligaría a superar una fuerte seguridad y enemigos poderosos. Número 7. Confrontando el liderazgo de Umbrella. Eventualmente, Batman se enfrentaría a los cerebros detrás de Umbrella Corporation. Podría ser un enfrentamiento dramático con personas como Othwell Spencer, uno de los fundadores, o una lucha contra un supersoldado de bioingeniería. Número 8. Escapando de la Némesis. Si Némesis es parte de las fuerzas de los Paraguas, Batman tendría que sobrevivir a un encuentro aterrador con esta criatura implacable y poderosa. Esta batalla pondría a prueba el ingenio y el pensamiento rápido de Batman. Número 9. Contener el brote. Con su determinación y habilidades, Batman probablemente lograría contener el brote del virus T en Gotham y evitar que se propague más allá de las fronteras de la ciudad. Número 10. Impacto duradero. Después de la confrontación, Batman se aseguraría de que las muestras e investigaciones restantes del virus T se destruyan o aseguren para que no puedan usarse nuevamente con fines malvados. Al final, la fuerza de voluntad, la inteligencia y la determinación de Batman le permitirían enfrentarse a la Corporación Paraguas y frustrar sus malvados planes. Sin embargo, la batalla no estaría exenta de consecuencias, ya que tal encuentro sin duda dejaría un impacto duradero en Gotham y en el propio Batman. ¿Y si la corporación Umbrella hubiera invadido Gotham City en los eventos de Arkham City? Si la corporación Paraguas, conocida por sus siniestras operaciones y experimentos, hubiera invadido Gotham City durante los eventos de Arkham City, la situación sin duda empeoraría. La combinación de que la ciudad ya es una prisión caótica y la tecnología avanzada y el armamento biológico de Umbrella Corporation representaría una amenaza significativa para los ciudadanos e incluso para los vigilantes que intentan mantener el orden. En primer lugar, los virus altamente infecciosos y mortales creados por Umbrella se propagarían como un reguero de pólvora, infectando tanto a criminales como a civiles inocentes. Esto sumiría a la ciudad en un estado de pánico y desesperación, con personas luchando por encontrar una cura mientras luchan contra las hordas de seres infectados. Además, las fuerzas paramilitares de la Corporación Paraguas, como el infame STARS y las BOW, armas bioorgánicas, genéticamente mejoradas, se desatarían sobre Gotham City. Estos soldados despiadados y criaturas aterradoras harían que las calles de la ciudad fueran aún más peligrosas, desafiando al ya abrumado Batman y sus aliados.
Además, la avanzada tecnología de vigilancia y control sobre la información de Umbrella Corporation podría debilitar la capacidad de Batman para recopilar inteligencia y operar de manera encubierta. Esto le haría más difícil predecir los movimientos de la corporación y descubrir sus agendas ocultas. O la segunda opción. Como Robin estaba ocupado y Nightwing, también, probablemente Oliver Queen, Huntress, y Black Canary, se ocuparían de ellos. Umbrella siempre se filtra en posiciones de poder. Cambian de táctica, de nombre e impulsan su agenda bajo una nueva identidad. Con el ojo de Bruce Wayne en la ciudad, Umbrella tendría que no estar afiliado a Wayne Tech, y solo una simple carrera de la compañía de medicina de Molino bajo un nuevo nombre. Si aparecieran así de la nada, estableciendo puestos de control en toda Gotham, luego Alfred se pondría en contacto con Bruce y enviará un mensaje a Oracle para enviar un mensaje a Oliver y las aves de presa. Prácticamente lidiarían con las fuerzas de los paraguas y matarían a cualquier Bow perdido y ciudadanos desafortunados que estuvieran infectados. Pero, dependiendo de quién esté dirigiendo el espectáculo en el suelo, determina si estos chicos tienen éxito o no. Si es Albert Wesker, están bastante a menos que tengan suerte o hagan algo extremadamente coordinado para atraparlo. ¿Qué pasaría si Batman de Arkham City y Leon Kennedy hubieran trabajado juntos para rescatar a Ashley y Graham en Resident Evil 4? Esa es una pregunta interesante. Creo que Batman y Leon harían un gran equipo, ya que ambos tienen habilidades y artilugios que se complementarían entre sí. Batman tiene su sigilo, visión de detective, gancho de agarre, batarangs, gel explosivo y más. Leon tiene sus armas de fuego, cuchillos, granadas, aerosoles de primeros auxilios y experiencia con el bioterrorismo. Juntos, podrían infiltrarse en el pueblo, el castillo y la isla donde Ashley está cautiva por el culto de los Iluminados. Algunos escenarios posibles son: Batman podría usar su visión de detective para detectar a los ganados, los aldeanos infectados, y sus trampas, y advertir a Leon antes de que sean emboscados. Leon podría usar sus armas de fuego para cubrir a Batman mientras usa su gel explosivo para volar barricadas o puertas. Batman podría usar su gancho de agarre para llegar a lugares altos o balancearse a través de huecos, y ayudar a Leon a cruzar también. Leon podría usar su cuchillo para cortar las plagas, los parásitos que controlan a los ganados, de sus anfitriones, mientras que Batman usa sus batarangs para aturdirlos o derribarlos. Batman podría usar su sigilo para acercarse sigilosamente a los líderes del culto, como Vitores Méndez, Ramón Salazar y Osmund Sadler, y eliminarlos con sus habilidades de combate o artilugios. Leon podría usar sus granadas para distraer o dañar a las criaturas gigantes, como el gigante del lago, Verdugo y U-3, mientras que Batman usa su gel explosivo o batarangs para golpear sus puntos débiles. Creo que podrían rescatar a Ashley más rápido y de manera más eficiente que Leon solo. También tendrían algunas conversaciones interesantes en el camino, ya que comparten sus antecedentes y motivaciones. Batman podría estar intrigado por la lealtad y determinación de Leon, mientras que Leon podría estar impresionado por la inteligencia y los recursos de Batman. También pueden chocar sobre algunas cuestiones éticas, como matar o salvar a las personas infectadas, o usar la violencia o la diplomacia para lidiar con el culto. Probablemente Batman se hubiera enterado sobre los trabajos sucios de Ada Wong para Umbrella, y hubiera querido arrestar a Wong por sus crímenes, pero ella fácilmente escaparía de Batman y Leon. Y con Luis Serra Navarro, bueno, Batman le hubiera salvado la vida de Luis de la mano de John Krauser. Y los tres hubiera acabado con Krauser. ¿Y si el Pingüino y Dos Caras, de Arkham City hubieran sido uno de los antagonistas de Resident Evil 4? Si el Pingüino y Dos Caras de Arkham City fueran los antagonistas de Resident Evil 4, sin duda sería un crossover interesante. Imaginando este escenario, podríamos ver al Pingüino, conocido por su astucia y manipulación, utilizando sus recursos y conexiones para controlar a varias criaturas infectadas en el juego. Dos Caras, por otro lado, reconocido por su dualidad, podría crear una sensación de dilema moral para el jugador al presentarles decisiones difíciles e historias ramificadas. Esta mezcla única de villanos de Batman en Gotham City dentro del mundo de Resident Evil sin duda agregaría una nueva capa de complejidad y emoción a la experiencia de juego. Pero bueno, Arkham City Dos Caras es más un gángster y un criminal directo que un agente desquiciado del caos y el azar. En realidad es bastante similar al Pingüino. ¿Quién sabe? Tal vez incluso se unirían.
Si fueran un par de villanos en Resident Evil 4, pondría mi dinero en que ellos fueran los que secuestraran a Ashley y organizarla. Tal vez Harvey sería el que haría la acción mientras Penguin cuidaba niños. O al revés. Obviamente habría un lanzamiento de moneda allí en algún lugar. ¿Y si Joker Arkham City hubiera sido uno de los antagonistas de Resident Evil 2? RPD se convertiría en un paisaje infernal lleno de payasos zombies y atracciones desordenadas. Joker hace mierda así a los cadáveres. ¿Qué enfermedad crees que haría en un juego como Resident Evil 2? Él es depravado. Pero es probable que esté enamorado de trolear a Leon de la misma manera que Batman. Al igual que Bruce, Leon es un tipo justo que no deja pasar nada. Excepto por Ada, sin embargo, interrogaría a Joker cuando Joker se dejara atrapar. Joker se reía todo el tiempo y se escapaba. Pero como Batman declaró en Arkham Origins, Joker usa a los que amas como una herramienta. Él lo hace para que puedas romper. ¿Recuerdas la injusticia? Probablemente vería el enamoramiento de Leon por Ada y obligaría a Leon a matarla. Probablemente haría que Leon eligiera entre ella y Sherry. Probablemente también usaría a la hija de Ken Dogui como esclavo zombie. Con todo, Leon tendría un momento mucho más difícil. También lo haría el Sr. X. En realidad creo que Mr. X se uniría temporalmente con Leon en algún momento. Su misión es recuperar el virus G y matar a todos en el RPD. Si la misión requiere la ayuda de Leon para recuperar el virus, puede aceptar permitir que Leon lo ayude solo para matarlo más tarde. Leon estaría de acuerdo en ayudar a recuperar a Ada o Sherry. Ambos necesitan llegar a Joker. Pero si el Sr. X está demasiado programado para matar a un sobreviviente, simplemente atacará a Leon y Joker. Pero prioriza Joker. El Bane de Arkham Origins, o Solomon Grundy de Arkham City, le habrían dado dolores de cabeza a la protagonista Jill Valentine al mismo tiempo que lidiaba con Nemesis en Resident Evil 3. Tanto Bane de Arkham Origins como Solomon Grundy de Arkham City son oponentes formidables en sus respectivos juegos. Sin embargo, cuando se trata de enfrentarse a Jill Valentine en Resident Evil 3 mientras se trata de Nemesis, es importante tener en cuenta sus características y habilidades. Bane, conocido por su fuerza e inteligencia mejoradas, representaría una amenaza física significativa para Jill. Su uso de Venom, una droga para mejorar el rendimiento, lo haría increíblemente fuerte y duradero. La mente estratégica y las habilidades de combate de Bane podrían convertirlo en un adversario desafiante para que Jill lo maneje simultáneamente con Nemesis. Sin embargo, su enfoque en el combate cuerpo a cuerpo podría limitar su efectividad contra un oponente rápido y ágil como Jill. Por otro lado, Solomon Grundy, un monstruoso villano no muerto, posee un tamaño, fuerza y habilidades regenerativas increíbles. Si bien su fuerza bruta y resistencia lo convertirían en un oponente formidable, su velocidad de movimiento más lenta y la falta de pensamiento táctico podrían darle a Jill una ventaja en términos de agilidad y evasión. En última instancia, tanto Bane como Solomon Grundy podrían presentar desafíos formidables para Jill Valentine, especialmente si tenía que enfrentarlos junto a Nemesis. Sin embargo, teniendo en cuenta las habilidades, el ingenio y la experiencia de Jill para lidiar con armas biológicas peligrosas, probablemente encontraría formas de superar estos desafíos y diseñar estrategias para burlar a sus adversarios. Harley Quinn de Arkhamverso habría estado en Resident Evil 6 y habría sobrevivido a los zombies and las criaturas. Aquí hay algunas razones específicas por las que Harley Quinn podría sobrevivir a Resident Evil 6. Número 1. Ella es una luchadora experta. Harley Quinn es una luchadora experta, y ha sido entrenada por algunos de los mejores en el negocio. También es muy acrobática y ágil, lo que le daría una ventaja en el combate cuerpo a cuerpo. Número 2. Ella es ingeniosa. Harley Quinn es muy ingeniosa, y siempre es capaz de encontrar una manera de conseguir lo que quiere. También es muy buena improvisando, lo que sería una habilidad importante en una situación de supervivencia. Número 3. Ella es adaptable. Harley Quinn es muy adaptable y es capaz de adaptarse rápidamente a nuevas situaciones. Esta sería una habilidad importante en una situación de supervivencia, ya que tendría que ser capaz de adaptarse al entorno cambiante. Sin embargo, también hay algunos factores que podrían dificultar que Harley Quinn sobreviva a Resident Evil 6. Número 4. Los zombies y las criaturas son más poderosos.
Los zombies y criaturas de Resident Evil 6 son mucho más poderosos que los de los juegos de Arkham. Esto significa que Arlequin tendría que ser más cuidadosa y usar sus habilidades de manera más efectiva para sobrevivir. Número 5. El medio ambiente es más peligroso. El entorno en Resident Evil 6 es mucho más peligroso que el de los juegos de Arkham. Esto significa que Arlequin tendría que ser más consciente de su entorno y evitar los peligros ambientales. ¿Podrían los 8 asesinos de Arkham Origins haber matado a todos los zombies y a los infectados de Resident Evil 3? Los 8 asesinos de Arkham Origins son un grupo de asesinos altamente calificados que son conocidos por su crueldad y eficiencia. Están armados con una variedad de armas, incluyendo pistolas, cuchillos y explosivos. También están entrenados en combate cuerpo a cuerpo. Los zombies e infectados de Resident Evil 3 son un grupo de criaturas carnívoras que son altamente agresivas y difíciles de matar. También son muy rápidos y ágiles. En una pelea directa, los 8 asesinos probablemente podrían derrotar a los zombies e infectados de Resident Evil 3. Son luchadores mucho más hábiles y experimentados, y tienen acceso a mejores armas. Sin embargo, los zombies e infectados tienen una gran ventaja: los números. Simplemente hay demasiados de ellos para que los 8 asesinos los derroten a todos. Además, los zombies e infectados no tienen miedo de morir. Seguirán viniendo a los 8 asesinos hasta que todos sean asesinados. Esto podría eventualmente desgastar a los 8 asesinos, incluso si son capaces de derrotar a muchos de los zombies e infectados. En última instancia, creo que los 8 asesinos podrían matar a un número significativo de zombies e infectados, pero eventualmente se verían abrumados. Los zombies e infectados simplemente tienen demasiados números y demasiada voluntad de sobrevivir.